Ahora lo que haremos será retomar el análisis de nuestra red RC para seguir incorporando nuevos conceptos y sobre todo continuar analizando las propiedades que esta red que cada equipo propuso tiene. En particular, ahora vamos a ver la relevancia que tiene el valor RMS, que es una manera de medir y entender también el comportamiento de las variables eléctricas en nuestras redes. En general, este concepto de introducir un nuevo fenómeno o manera de visualizar no nos es ajeno. Tenemos muchas experiencias en el día a día. Una de ellas es una historia que voy a comentarles de alguien que también está estudiando y hizo lo necesario para participar y acudir a una institución en el extranjero e hizo una estancia. José María, que es un hombre, en el pasado reciente se dedicó al ahorro y juntó una cantidad que él consideraba adecuada para iniciar esta aventura en el extranjero. Viajó y tuvo la oportunidad de hacer una escala, pero José María no tuvo oportunidad de llevar moneda extranjera. Y entonces, estando ahí en el aeropuerto y sabiendo que tenía una escala técnica, pues aprovechó para obtener un poco de su ahorro en efectivo. Y en esa escala se le ocurrió simplemente disponer de 200 euros. Luego, pues concluyó su periodo en esta escala, viajó nuevamente y llegó a Bucarest. Y resulta que en Rumanía, si bien sí circula el euro, no es la moneda primera. Y entonces José María tuvo necesidad de acudir al cajero y disponer de moneda local. Y él dispuso de esta cantidad que ahí se comenta, 1000 lei. En sentido estricto, nosotros si quisiéramos describir qué hizo con el ahorro que él tenía, lo podemos descomponer en la disposición en euros, la cantidad de leis y la X que aquí representa es su nuevo ahorro, es lo que él sigue conservando eh, de manera electrónica, válgame la expresión, porque todo lo demás es un dinero que es efectivo. En sentido estricto, si nosotros deseamos saber cuánto ahorro conserva, pues simplemente basta hacer algunas conversiones, ver cómo cotiza la moneda de las que él dispuso y seguramente vamos a saber, al igual que él, cuál es la cantidad que a él le queda para los eventos que él quiera participar, qué sé yo. Entonces, X es el ahorro, mientras que las cifras que hemos convertido es lo que él tiene en efectivo. En sentido estricto, nosotros aquí podemos rescatar un concepto de conversión o la tasa de conversión. Y esta tasa permite tener una idea clara, facilita hacer una operación aritmética simple y este procedimiento permite a nosotros y a José María saber cuánto aún dispone como ahorro y le permite tener certeza en la moneda que él tiene, conoce y que le es más familiar. En este caso hemos puesto pesos, es decir,
el concepto de convertir o de transformar no nos es ajeno, porque es algo que hacemos en el día a día. Otro ejemplo, si van a Estados Unidos y ven la temperatura, no está en Celsius, sino en Fahrenheit. Entonces ustedes hacen una conversión y la vuelven una cantidad para ustedes medible, comprensible y entendible. En sentido estricto, la cantidad primera que describimos se llama principio de superposición y es la suma aritmética de todos esos componentes que tiene distinta naturaleza, pero que podemos sumar. No tenemos una cantidad total, simplemente sumamos e identificamos cada una de las partes. Ese concepto, recuerden, se denomina principio de superposición. En ingeniería, ese principio tampoco nos es ajeno. Ya lo hemos visto en diversas actividades en otros cursos. Por ejemplo, en un curso previo, seguramente se involucraron en analizar y entender la fuerza de Coulomb, que no es más que una serie de vectores asociados a cargas eléctricas y ustedes para determinar cuál es la fuerza resultante que un conjunto de cargas tiene sobre una carga particular, ustedes descomponen esas distintas fuerzas en vectores, en los componentes de los vectores. Suman todos aquellos de idéntica naturaleza, por ejemplo, todos los en dirección X, todos los que están en dirección y encuentran un resultado que les va a permitir generar una respuesta. También para quienes ya llevaron un curso de señales y han visto la serie de Fourier, también saben, y si no, les comento, ustedes pueden sumar aritméticamente hablando tantas señales como ustedes deseen, de tantas amplitudes como mejor convenga y de las frecuencias que sea prudente, de modo tal que todas ellas suman y forman una única forma de onda, que es posiblemente la que más vamos a visualizar. Otro ejemplo es la población, dividido en hombre, en mujer, en niños, en adultos, en gente mayor, pero al final si ustedes quieren tener una única medida, lo que hacen es hacer una conversión social y generar una respuesta. En el caso de la fuerza de Coulomb, ya que tienen los distintos vectores y hacen la operación adecuada, van a saber si la fuerza resultante es de atracción o no. En el caso de las series de Fourier, la forma de onda resultante de la suma aritmética de todas las señales que comentamos va a tener una forma cuadrada, como la que se ve aquí. Y esa es justo la que uno aprecia en un generador visualizado en un osciloscopio. O el fenómeno social, que independientemente de el distinto individuo que esté ahí inmerso, al final como un todo simplemente decimos el número de habitantes, sin comentar cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, no, número de habitantes, simplemente convertimos a una forma entendible, medible, clara y puntual. Eso también es una manera de simplificar el principio de superposición en un único resultado medible y comprensible. Y es algo que también puede hacerse en el análisis de redes. En particular, el tema es prudente porque ahora estamos analizando redes que incluye elementos capacitivos. Entonces, lo que vamos a hacer es usar este concepto de unificar para poder entender cómo se va a comportar las redes.
Pues simplemente utilizar un nuevo concepto. Por ejemplo, para ilustrar, también me voy a permitir mostrarles la red que yo propuse, de manera que lo que aquí podamos visualizar, ustedes lo van a implementar en la red que cada uno de ustedes, equipo, propuso. Vean que ahora la red está excitada con una señal de corriente alterna. Que sea una fuente de voltaje en corriente alterna explica por qué la etiqueta ahora es una letra minúscula. El voltaje es una letra minúscula. Vean que el voltaje a la salida también tiene una etiqueta en letra minúscula. Eso significa que las excitaciones que estamos aplicando son de corriente alterna. Pero eso no es todo. Si tenemos voltajes en alterna, el resto de las variables también serán de alterna. Las corrientes son de esa naturaleza y por eso se representan en letra minúscula. Ya habíamos dicho que si se desea calcular las potencias en los elementos o en la fuente de voltaje, como todas las variables son de alterna, también la letra P, que nos recuerda que estamos hablando del cálculo de la potencia, también será en letra minúscula. Vamos a suponer, solo para propósitos ilustrativos, que la señal que estamos aplicando es armónica, pero en particular es de naturaleza senoidal y que su amplitud es de 1 voltio y en este momento no nos interesa tanto la frecuencia, simplemente es el uso de una señal de alterna y queremos ver cómo se comporta nuestra red. Luego debemos de suponer que las corrientes que calculemos, las que sea, y ustedes pueden hacer el mismo ejercicio que ya hicieron cuando aplicaron lazos, van a tener las corrientes 1, 2, 3, 4, 5, las que sea, y todas ellas vean que se acompaña de la representación seno. El voltaje de entrada tiene este componente seno, la corriente 1 también, la corriente 3 también. Si calculamos el voltaje en el resistor 3, también tendrá esa terminación de seno, la corriente en R4 también. Es decir, numéricamente hablando, se analiza y se resuelve como ya lo hicimos previamente. Este componente seno únicamente está ahí en este momento para indicarnos que estamos trabajando en modo alterna. Si la amplitud de la señal fuese 9 voltios, como el ejercicio previo que hicimos en corriente directa, el valor de sus corrientes y de sus voltajes va a ser el mismo, excepto que ahora esos valores van a estar acompañados de la función seno. Esa es la única diferencia. Pero, como queremos ilustrar esta red, estamos haciendo una variante a la amplitud y por eso utilizamos 1 voltio. El problema para nosotros viene cuando decidimos qué resistor será el puerto de salida. Y habíamos dicho que en el puerto de salida vamos a incluir una capacitancia. Lo que luego podemos inferir es que la corriente que originalmente llegaba a ese elemento ahora se va a dividir en 2 componentes. Esto es la ley de corrientes de Kirchhoff. Una corriente o una fracción va a fluir en esta red por R5 y otra fracción va a fluir por mi capacitor. Lo que sí es claro es que ese voltaje de salida que estamos viendo tiene una naturaleza senoidal. Por lo tanto, la amplitud de ese voltaje dividido entre mi R5 me va a dar la corriente. Me va a dar la corriente que fluye por ese componente.
Como en este momento no sé cuál es la amplitud de mi voltaje de salida, yo simplemente lo divido entre R5 y a ese número es al que le estoy llamando amplitud R sub 5. Pero como el voltaje será de alterna, a esa corriente que fluye por mi resistor le estoy añadiendo la terminación de que es una función seno. Y también sabemos que si tenemos un capacitor y conocemos su voltaje, tenemos que derivar ese voltaje para conocer cuál es la corriente que hay en ese capacitor. Como no conozco la forma del voltaje de salida, yo sé que voy a tener una corriente, una amplitud, y esa amplitud le estoy llamando AC sub L. Pero como la forma que conocemos para determinar la corriente en un capacitor implica derivar un voltaje que depende de la función seno, sé que esa corriente le va a identificar una función coseno. Y lo que estamos viendo justamente ahora es la descomposición de la corriente 3 en dos partes, la que fluye por el resistor y la que fluye por el capacitor. Ambas son armónicas, pero tienen una condición distinta. Una es senoidal y la otra es cosenoidal. Aquí la pregunta es, ¿y no habrá un elemento de conversión que me permita sumar de manera rápida y tener un único resultado? Así como cuando hicimos conversión de euros o ley. Bueno, pues en ingeniería sí hay un mecanismo que nos permita hacer esta conversión y simplificar a un resultado mucho más compacto. Y ese resultado para convertir en modo compacto es justamente esta cajita, que no es una caja negra, sino que es una forma de transformar muy particular. Si ustedes ya vieron señales, seguramente un curso de señales, seguramente ya conocen esta expresión. Y si no, baste decir que va a llegar un momento en el que la analicemos y que la podamos resolver. Ahora mismo lo que nos interesa simplemente es saber qué hace esta forma de convertir algo a otra forma. Pues bien, lo que vamos a convertir es una señal armónica en un elemento que sea medible junto con las demás señales armónicas. Esa función que estamos viendo ahí, f de t, es una señal armónica. Puede ser una función corriente, una función voltaje, una función potencia. Lo que interesa es conocer la amplitud, la naturaleza armónica, elevarla al cuadrado, conocer cuál es el periodo de la señal, resolver la integral y sacar raíz cuadrada. Parece complicado, pero en realidad no lo es. Insisto, llegaremos al momento en el que tengamos que resolver esta integral. Pero miren, un ejemplo. Supongamos que la función armónica que quiero transformar es una corriente. Es una forma armónica y tiene una amplitud. Si yo la paso por este mecanismo de conversión, lo que tengo es una corriente convertida. Por eso se llama RMS, valor cuadrático medio. Es una corriente convertida y vean la diferencia entre la original y la nueva. La amplitud se sigue conservando, A sub 1. La forma armónica ya no existe, excepto que ahora la conversión lo que nos da es un factor, 1 entre raíz de 2. ¿Por qué estas son equivalentes? Porque si ustedes calculan la potencia de su función armónica, resulta que el valor que ustedes encuentren es equivalente a si ustedes calculan la potencia de la corriente RMS.
Esta función de caja con contorno en verde tiene ese supuesto. Cualquier función que quieran convertir tiene una potencia que es equivalente al resultado que han convertido. Y eso no es todo. Si tenemos una forma de onda en voltaje como esta, un voltaje 4, es un voltaje hipotético, también tiene una amplitud, también es senoidal, pero vean que hemos cambiado ahora la frecuencia. La frecuencia de la corriente era 2 veces omega, perdón, era 1 vez omega. El voltaje es 2 veces. Pero vean cuando la pasamos por este convertidor, lo único que sobrevive es la amplitud y nuevamente dividido entre raíz de 2. Y eso no es todo. Si ustedes sustituyen la función seno por la función coseno, el resultado va a ser el mismo. La amplitud dividido entre raíz de 2. Esto es el valor cuadrático medio. Entonces, este principio de convertir es el que debiéramos utilizar para que cuando analicemos nuestra red, una suma aritmética como esta tenga una única representación y sea fácil de manipular. Entonces, si nosotros queremos pasar esta expresión por este modelo de conversión, acuérdense que la integral es un operador lineal y va a trabajar sobre cada uno de los sumandos. Entonces, cuando convertimos i sub 3 minúscula a un valor RMS, es equivalente al que está puesto aquí en la parte inferior izquierda. Es justamente la definición. El primer sumando, aplicamos la conversión y tenemos la amplitud dividida entre 2 y luego hacemos lo siguiente con el próximo sumando y tenemos el resultado. Y ahora sí, podemos hacer una suma aritmética y el resultado será un valor en corriente RMS. Este concepto es muy... Cuando tengamos redes como esta, el análisis ahora viene a partir de especificaciones. Por ejemplo, cuando ustedes analizaron su red en corriente directa, nosotros pusimos una condición de disipación de potencia. Hicimos un ajuste a valores comerciales y encontramos los valores de corriente alterna, perdón, en corriente directa. En corriente alterna, le vamos a pedir a la red que se comporte de una manera particular. Por ejemplo, vamos a solicitar, y todos nosotros vamos a hacer este mismo supuesto. Todos los equipos en la red que acaban de proponer, vamos a suponer que por el resistor fluye un microampere y que es de naturaleza senoidal, porque la fuente de voltaje de entrada es senoidal. Y vamos a asumir que la corriente que fluye por el capacitor es de 0.25 microamperes y que además es cosenoidal. Y sabemos que es una función coseno, pues por la fórmula que nos permite calcular la corriente. Entonces, esta especificación es lo que le vamos a pedir a nuestra red que sea capaz de cumplir. Pero para que cumpla esta característica o esta especificación, necesitamos analizar el resto de la red para saber qué voltajes y qué corrientes va a haber en los distintos elementos. Seguramente serán valores distintos a los que ya calculamos en corriente directa, pero serán distintos no porque la amplitud de la señal de entrada sea distinta, sino porque estamos en un análisis de alterna. Entonces, ¿qué hacemos o qué van a hacer? Bueno, si ustedes tienen estas dos condiciones para su puerto de salida, aplicamos este método de conversión RMS, quitamos la parte senoidal, la parte cosenoidal y ponemos puras amplitudes RMS. Simplificamos y tenemos una única expresión que nos va a permitir conocer cuál es la corriente RMS total
que va a fluir por el paralelo R5CL. Ustedes van a tener la misma corriente. 0.88 microamperes es la corriente que se va a distribuir en las partes que ya señalamos por su resistor de salida y por su capacitor de carga. ¿Y para qué nos sirve este ejercicio? ¿Para qué nos sirve introducir los valores RMS? Pues para conocer el resto del desempeño de la red. Nosotros vamos a obligar a que nuestra red sea capaz de conducir por el resistor y por la capacitancia las cantidades de corriente que hemos señalado. Entonces aquí la pregunta es fácil. ¿Es posible calcular el voltaje de salida con la información que tenemos? La respuesta es sí, sí podemos calcularla. ¿Por qué? ¿Por qué sí podemos calcularla? Porque desde la especificación conocemos la corriente que fluye por el resistor, justamente la parte senoidal. Y como conocemos el valor de R5, entonces sí podemos conocer el valor del voltaje de salida. Y podemos determinar cuál es la corriente que fluye por el resistor R4. La respuesta es sí, porque R4 está en paralelo con R5. Y como ya calculamos el voltaje Vout, es el mismo para R4. Entonces, con la ley de Ohm, podemos determinar cuál es la corriente en el resistor R4. ¿Y podemos calcular la corriente que fluye por R2? La respuesta es sí, porque ya sabemos cuánta corriente fluye por R4. Y también ya sabemos cuál es la corriente I3. Entonces aquí aplicamos la ley de voltaje de corrientes de Kirchhoff y fácilmente podemos determinar la corriente que fluye por R2. ¿Y con eso es posible calcular el voltaje en R2? Claro, porque si ya calculamos la corriente y conozco el valor de R2, puedo determinar el voltaje en R2. Y la pregunta inmediata sería, ¿y puedo calcular el voltaje en el resistor 3? Obviamente la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ahora aplicaría la ley de voltajes de Kirchhoff. Y el voltaje en R3 es la suma aritmética del voltaje en R2 más la que hay en R4. Entonces conozco el voltaje en R3. Como conozco el resistor R3, puedo calcular su corriente. Y entonces conozco ya la corriente que fluye por R2. En consecuencia, puedo conocer la corriente que fluye por R1. Y entonces, este tipo de recurso nos permite analizar la red desde una especificación, desde el puerto de salida, rescatar conceptos e ir ahora en sentido contrario, para ir infiriendo las distintas variables de la red, de modo que podamos visualizar y entender corrientes y voltajes en la parte interna de nuestra red. Y cuando uno hace ese recorrido a partir de especificaciones y usando el concepto RMS, ya tenemos entendido y comprendido prácticamente el 75% de la información de nuestra red en corriente alterna. Después faltará determinar un parámetro, pero ese no lo voy a adelantar. Ese lo vamos a ver en la próxima sesión. Por ahora, lo que interesa es que ustedes consideren esta misma especificación, esta corriente en su resistor y esta corriente en su capacitor, que hagan uso del concepto RMS y que vayan hacia atrás determinando los distintos voltajes, las distintas corrientes y que puedan determinar cuál es la corriente que finalmente va a fluir por su fuente de voltaje, de entrada. Y esa corriente es muy importante porque el producto de esa corriente de lazo
multiplicada por el valor de la fuente de voltaje es la potencia dinámica. Es la potencia que va a entregar la fuente, pero es la potencia en alterna. Así que lo que vamos a hacer es que ustedes van a hacer un ejercicio muy similar a este y tienen que inferir corrientes y voltajes a partir de la especificación y aplicado a su propia red. Este trabajo en equipo empieza desde ya.